Bueno, son las 9 de la noche. Eh, Iniciamos esta catequesis de hoy, que va a ser más un diálogo, espero yo. Hoy es 30 de abril y estamos terminando el mes para mañana iniciar con el Día Internacional del Trabajo. El Evangelio de hoy fue muy especial porque nos abre paso a la reflexión de, del día, a la reflexión de esta catequesis, que a mí me parece especialísima. Estoy buscando por acá, mientras va llegando más gente. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesucristo, te damos gracias porque nos das la vida, nos regala su Espíritu Santo para que nos vaya educando, nos vaya enseñando lo que tenemos que vivir, lo que tenemos que hacer. Gracias, Señor, por la Iglesia, por la fe y por todo lo que nos permite vivir en cada instante de nuestra vida. Te pedimos la gracia de perseverar y de mantenernos en pie, permanecer unidos a ti como el sarmiento de la vid. No permita, Señor, que nos desviemos y haznos instrumentos de paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Yo he pensado en esta noche, aunque se quedó un poco corta la catequesis de hace 8 días, y dijimos que hoy la íbamos a reemprender, pienso que la coyuntura que vivimos y la jornada mañana del Día Internacional del Trabajo me permite hacer una reflexión como sacerdote católico cristiano, a la luz de la fe, a la luz de la enseñanza evangélica, para llamarlos a la cordura. Yo quiero comenzar este diálogo, esta catequesis, que va a ser la expresión del pensamiento y que tiene que llevarnos a nosotros a meditarlo. Y por eso les pido que participen ahí en el chat. Yo hago una salvedad, una aclaración, y es que voy a hablar desde el punto de vista cristiano. De ninguna manera me vayan a tomar como proselitismo, ni me vayan a malinterpretar. Lo digo porque hace 2 años, cuando defendí a la Santísima Virgen de una postura política, me dijeron que era de izquierda y algunos renunciaron a las redes, algunos se salieron de los grupos de WhatsApp, incluso algunos días después se negaron a saludarme, incluso gente muy de iglesia. Y yo veo hoy con preocupación la coyuntura que vive el país. Le llaman polarización en el lenguaje actual, y algunos han tomado el cristianismo como una tendencia conservadora y de derecha, y algunos que pensamos diferente nos han tomado como de izquierda. Y a mí me duele muchísimo encontrar cristianos de un lado y de otro siendo instrumentos de violencia, de división en un país consagrado al Sagrado Corazón y que está llamado a vivir la unidad, y que los cristianos somos ese fermento, esa semilla de unidad. Entonces yo quiero pedirles hoy que hagamos una claridad
de lo que es ser cristiano. Y parto de decir que estamos en un momento de confusión. El domingo pasado, uno de mis contactos en WhatsApp me envió una noticia que me dolió muchísimo. Creo que pasó en Medellín, pero ya había pasado con un sacerdote hace algunas semanas. Entonces un sacerdote llama a irse en contra del Estado, contra el gobierno, y casi que a derrocar al presidente, que ya es gravísimo. Pero para acabar de completar el desorden y acabar de completar el escándalo, en la noticia otro sacerdote respondía con agravios, con insultos, y encontrábamos a dos hermanos predicando el mismo evangelio tergiversadamente y incitando la violencia a los dos, porque cuando uno responde allí va haciendo daño. Mañana es el Día Internacional del Trabajo y todos tenemos que clamar por el derecho al trabajo, pero también por el deber del trabajo. Es un derecho que tenemos para el sustento diario, pero también es un deber trabajar porque el trabajo dignifica al hombre. El trabajo dignifica al hombre. Y hay que mirar esa dignidad. La Iglesia ha escrito sobre el trabajo cartas muy importantes, pero yo quiero decirles, no vale la pena inscribirse en un bando o en otro. Pienso que nosotros tenemos que ser sumamente evangélicos, y el evangelio impide la lucha de clases. Una lucha de clases que muchas veces va hacia el marxismo, donde se pide ir los pobres contra los ricos. Esa lucha de clases es anticristiana, antievangélica, y por eso un cristiano no la debe apoyar. Aquí estoy hablando como cristiano y no me vayan a tomar a mal. La lucha de clases es antievangélica, porque yo no puedo por la fuerza quitarle a alguien su propiedad, ni puedo exigir unos derechos no ganados. La lucha de clases trata de eliminar una clase para que sea superior a la otra, y eso ya es terrible. Entonces tenemos que decir no a una izquierda radical, a una lucha de clases que lleva muchas veces al ateísmo, porque se quita a Dios de en medio para poder actuar de esta manera. No por ello el cristiano debe asociarse a un capitalismo salvaje, del cual los documentos de la Iglesia y los santos padres, los papas, han hablado también en contra de ello, porque lo llaman capitalismo salvaje, que es la postura de una derecha extrema. Lo que pasa es que nunca se reconoce que es izquierda extrema o que es derecha extrema. Todo el mundo dice, no, yo soy de centro, pero tiene una postura que viene a dañar y a irrespetar la dignidad del ser humano. Entonces por eso no podemos matricularnos, ni podemos hablar como si fuéramos de derecha o de izquierda. Tenemos que aprender a hablar como cristianos. A ello también se suma, mis hermanos, que poco conocemos el Evangelio y que poco leemos lo que significa cada cosa o lo que está pasando en el país. Siempre he criticado el repetir y repetir y repetir lo que dicen las redes sociales, con noticias falsas, con posturas falsas, y que hacen muchísimo daño. Hace un tiempo me escandalizó un poco y me dio una risa irónica cuando se discutía una reforma
donde se le devolvía a los trabajadores las horas extras. Desde luego que todos los que tenemos que pagar empleados, entre ellos la iglesia, decíamos que estábamos en desacuerdo. Pero no lo dije yo. Yo estoy de acuerdo con que se le devuelva a los trabajadores las horas extras, que si hay alguien trabajando a las 8 de la noche se le paguen horas extras. Yo estoy de acuerdo, en justicia. Pero me encuentro con personas asalariadas que decían que era un atropello contra el pobre. Y yo una vez dije, oiga, pero ya se dio cuenta de lo que está diciendo. Porque lo que están diciendo es que yo ya no puedo abusar de su tiempo, de su trabajo, del tiempo de su familia. Y que si lo pongo a trabajar horas que no son, debo pagárselas adecuadamente. Pero hay personas que aunque le estén diciendo vamos a devolverle derechos, siguen protestando porque le han infundido los grandes pensadores económicos que eso le va a hacer daño. Por tanto, hay que leer. Yo no he leído muchas cosas de lo que se propone, pero les invito a que yo no puedo opinar y dejarme llevar por lo que otro dice sin haber leído. Es que ahí dice, eso es igual que como cuando a uno en la calle le dicen, en la Biblia dice a Dios rogando con el mazo dando, y uno dice, pero ¿dónde carajos dice en la Biblia eso? No lo hemos inventado. Y la gente lo repite y muchas cosas como esas se van repitiendo. Entonces, sencillamente, yo les digo, hay posturas que pueden venir de la derecha, que son muy buenas, y cuando usted las estudia y dice, mire, esto es evangélico, apóyelas. Si viene algo de la izquierda y es evangélico, apóyelo. Si hay algo que no es cristiano, que venga de la derecha o de la izquierda, rechácelo. Pero el criterio no es una tendencia porque hay alguien que me dijo, sino que todo hay que mirarlo con la lupa a la luz del evangelio. Aquí dice Marisa Suárez algo que me parece muy, muy importante. Siempre estamos reaccionando con efecto espejo, repitiendo lo que dicen los otros y no buscamos las fuentes. Miren, el problema hoy es no leer. La gente que lee cosas muy cortas. Escuchaba a una de mis fuentes en las catequesis, que es Monseñor Munila, decía en estos días que él había hecho unos videos súper cortos, porque es lo que nos pide las redes hoy, hacer videos cortísimos, y él dijo algo, una frase, y tuvo muchas vistas, muchas visitas, y entonces digo, hay que decir algo más, decía él, y entonces hizo otro, y termina diciendo, cuánto quisiera que esa gente que ve un video de 1 minuto se quedara en una catequesis de 1 hora. Porque la gente está escuchando tic, 1 minuto, medio minuto. Cogen el periódico y leen noticias, el titular, que muchas veces es una noticia falsa. Y yo veo hoy en Colombia que los grandes, de un lado y de otro, los grandes, tienen la capacidad de manipular para que los débiles que no leen salgan a gritar y a vociferar. A veces me quedo viendo entrevistas relámpago que se hacen a algunos en la calle porque están protestando o que están defendiendo y no saben por qué están allí. Entonces yo creo que en este tiempo de oscuridad, porque es un oscurantismo político, social en Colombia, la iglesia, pastores y laicos, estamos llamados a hacer luz, a hacer la luz del Señor, la luz del Evangelio, en medio de ese oscurantismo. Hoy el Evangelio, no me van a preguntar en qué texto, porque simplemente revisen los audios de hoy, porque tengo mala memoria. El Señor dice,
La paz les dejo, mi paz les doy, y no la doy como el mundo la da. Es diferente. Yo veo hoy en muchos un pesimismo terrible. Escuché a un sacerdote famoso de la televisión hace un mes. Me perdonan, un poco pifiado, porque no es la homilía para eso, diciendo estamos al borde de una guerra civil. Si yo, sacerdote, soy instrumento de esperanza, soy instrumento de fe, ¿cómo puedo yo decirle al pueblo hoy, estamos al borde de una guerra? Estoy llamado a decir, podemos transformar esto con la fuerza del Evangelio. Infante me dice aquí, padre, los pandilleros y revoltosos tienen un demonio. Bueno, yo respeto la posición, pero demonizar a las personas no es el camino. Cuando demonizamos a las personas, tenemos que sacarlas, expulsarlas. Y hoy, si ustedes miran, de los dos lados el país está dividido en dos partes, donde unos y otros se descalifican. Y he encontrado expresiones, yo miro mucho realidad política, realidad nacional, y miro muchos que dicen, este es un cáncer, este es una lastra, esto es un... Y cuando esta persona es una enfermedad, el mensaje directo o indirecto es hay que acabarlo. Y si nosotros pensamos que hay que acabar al otro, déjenme decirles que ya no somos cristianos. Ya no somos cristianos. Hay que tener mucho cuidado, porque lo que no nos permite vivir el Evangelio es no reconocer que el otro, aunque esté equivocado, aunque piense diferente, es mi hermano. Y Colombia es un país hermosísimo, donde todos cabemos. Y lo que quiero decir es, yo como sacerdote, ustedes como miembros de la iglesia, estamos llamados a unir. Hay dos fuerzas irreconciliables de personas que están haciendo guerra, una guerra fría, una guerra de insultos, de problemas. Cuando yo miro, por ejemplo, debates de nuestros congresistas, yo digo, hombre, ¿para qué se fueron para allá? Se averiguan chismes, se sacan cueros al sol, se pelean por todo, se insultan, se agreden. ¿Qué ejemplo están dando? Y son todos, o sea, son de un lado y de otro. Los cristianos estamos llamados para hacer luz, y solamente con la luz del Evangelio podemos reconciliar las dos partes, y podemos decirles a los dos que están equivocados. Que estamos equivocados si seguimos así. La paz del Señor es esa capacidad que Dios me da, porque está dentro de mí, de poder escuchar al otro, de poder hablar con el otro, debatir con el otro con respeto. Ese respeto que se ha perdido. Ese respeto que se ha perdido. Todo, absolutamente todo, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestros comentarios, tienen que pasar por la lupa del Evangelio. Yo he hablado, el domingo hablaba de una pregunta que me hizo una religiosa, las que trabajan conmigo en la parroquia. Llega alguien a un grupo y entonces
El comentario de la gente, de algunos de la comunidad fue: no lo deje entrar, es una mala persona, ha hecho esto, ha hecho aquello. Se les sabían todos los errores. Y yo les decía: hombre, si nos ponemos a mirar todos los errores que hemos cometido, le decía yo el domingo, pues hasta sin cura se quedan. No tienen cura, no tienen gente en el templo se queda vacío. ¿Por qué no dar una oportunidad? Entonces ella me decía: padre, ¿qué hago? Y yo le dije: hermana, mire, si Cristo estuviera en su lugar, ¿Él qué haría? Piénselo, reflexiónelo, y cuando tenga esa respuesta, haga eso. Hoy hay mucha violencia. Hay una violencia de palabras. Hay una violencia en el pensamiento. Somos muy instigados a odiar a la otra persona. Ustedes, los que son mayores que yo, porque a mí no me alcanzó a tocar tanto son fruto de una época donde no podían hablarse con el vecino porque era de otra tendencia política. Y nos enseñaron a odiar al otro. Hoy hemos vuelto a eso. Mire, ese de allá es comunista, socialista, ese es de izquierda, no le hable a ese. Y a los de allá le dicen: no le hable a aquellos que son de derecha, son extremos, y nos estamos creando unos odios. Mire, yo vivo preocupado, muy preocupado, porque muchos en la iglesia, incluso sacerdotes, el único tema que tienen para hablar es: nos invadió el comunismo. Y comienza la situación de hable y hable y hable. Y cuando uno los escucha, si uno no tuviera un poquito de cerebro, uno diría: esto es el acabose, mejor es irse uno del país, esto no tiene salida, esto se acabó. Oiga, ¿y la esperanza del evangelio dónde queda? Entonces yo quiero llamar hoy a mis hermanos sacerdotes, quiero llamar a los laicos, a ustedes: no tomemos partido por un lado o por otro. Seamos instrumento de la pacificación mental, espiritual, intelectual del país. En todos los lados hay cosas buenas que podemos rescatar y que tenemos que apoyar. Y en todos los lados hay cosas negativas que no podemos aprobar y que tenemos que discernir, no a la luz de una ideología, no a la luz de una tendencia política, no a la luz de los odios que nos han sembrado, sino a la luz del evangelio. Yo me encuentro, mis hermanos, me da vergüenza decirlo, me da dolor decirlo, tanto odio en feligreses de nuestras parroquias. Tanta gente con misa dominical, con comunión, que respira tanta violencia, tanto odio. Yo les he contado a ustedes que cuando salí a estudiar, alguien jerarca de la iglesia me dijo: te vas y cuando llegues vas a encontrar el país ensangrentado. Era el tiempo del proceso de paz, que no fue del todo bueno, que no fue del todo malo, pero yo personalmente digo que todo cristiano que asume el evangelio debe apoyar cualquier iniciativa, instrumentalización de paz, porque para mí un fusil que no se dispare es ganancia. Una persona que ya no esté matando a los demás es una ganancia. Una persona que piense que es posible un mundo mejor es ganancia. Y me fui y regresé y el país no estaba ensangrentado. Y yo decía, se lo dije esa vez a esa persona: usted es un instrumento de esperanza. No permita que perdamos la esperanza. Porque si yo, sacerdote, pierdo la esperanza, ¿cómo puedo animar a mis fieles? Si usted, cristiano, si usted, católico, que comulga, que lee la palabra, pierde la esperanza, si usted no es capaz de hablar de paz, si usted no es capaz de discernir, ¿quién lo va a hacer?
El Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué clase de luz estoy siendo? Entonces yo sí quiero llamarlos a cambiar de pensamiento, a cambiar de actitudes. Si ustedes piensan y han respirado odio por este pensamiento, por aquel, por esta persona, por aquella otra, los llamo a cambiar. Yo me acuerdo el Viernes Santo, tal vez yo creo que yo no estaba transmitiendo, había otra persona transmitiendo en el templo, y en la oración universal que se hace el Viernes Santo, que es más larga, entonces uno dice de sacerdote, oremos por el sumo pontífice. Y entonces pasa un laico y lee, oremos por el romano pontífice, que esto. Y uno termina haciendo una oración por el romano pontífice. Luego oramos por nuestros gobernantes. Y hubo gente que me insultaba y decía, cura petrista, no se da cuenta que todo se está dañando. Pero a mí la palabra de Dios me enseña y me pide orar por los gobernantes. Lean las cartas de Pablo. Ahí dice orar por los gobernantes. Entonces, gústeme o no me guste quien gobierna el municipio, el departamento, el país, yo debo orar por el gobernante. ¿Por qué razón? Porque si el gobernante se equivoca y no se deja iluminar por el Señor, todos perdemos. Pero si el gobernante, oramos todos por él, y si es tan malo, oramos por su conversión. ¿Ustedes no creen que el Señor puede cambiar el corazón? El Señor dice que Él ha venido al mundo, no para juzgar el mundo, sino para salvar el mundo. Eso es evangélico. Entonces mire que a veces estamos tan cerrados, tan envenenados, que no nos damos cuenta. Alguna vez estaba en una reunión, lo que digo es para que a veces estamos como tan a la defensiva que nos parece que todo el mundo nos ataca. Entonces estábamos en una reunión y éramos sacerdotes, y estábamos planeando y estábamos mostrando lo que queríamos hacer en la pastoral. Y había un hermano sacerdote que lo han atacado muchísimo y propuso algo que a mí me pareció genial. Era una propuesta pastoral hermosísima, que a mí me parece, aún hoy me parece, que es posible, que es viable. Y entonces, después de que él habló, yo tomé la palabra y comencé a reforzar y a decir, me parece chévere esto, me parece que esto se puede, es el pensamiento de la iglesia. Y cuando terminé de hablar, él se defendió de lo que yo había dicho y todos nos quedamos mirándolo así como, ve, ¿y este qué? O sea, estaba tan enseñado a que lo atacaran y a que le dijeran que no a todo, que él pensó que lo estaba atacando. Y en Colombia nos pasa eso. En Colombia muchas veces estamos a la defensiva y alguien nos defiende y nosotros arremetemos, y porque estamos enseñados a que si nos dicen, contestamos, y ya es hora, mis hermanos, de cambiar. Yo voy a mirar comentarios y... Bueno, aquí yo miro. Bueno, no, vamos bien. A mí me parece, ustedes pueden disentir también de lo que yo estoy diciendo. Ustedes son libres. Me parece que la catequesis o esta charla que estoy dando puede suscitar diferentes opiniones y opiniones que si se dan con respeto, pues chéverísimo, porque en la confrontación está también la riqueza del pensamiento. Pero yo solamente les pido, a mí me da mucho dolor cuando yo escucho partidismos en la iglesia. Miren, hace un tiempo, según la historia de la iglesia en Colombia, la iglesia estaba casada con el Estado y había un poder enorme. Cuando se le quita el poder a la iglesia y se da la división de poderes, se pierden algunos bienes eclesiásticos. Hay muchas cosas que son negativas para el sostenimiento de la iglesia.
Pero hay una riqueza muy grande. Yo soy de un pensamiento diferente. Pues la separación de poder le hizo un bien a la iglesia. Porque cuando hay separación de poder, hay libertad. Y la iglesia no puede perder su carácter profético. Y el carácter profético obliga a una imparcialidad. Y yo vuelvo a insistir, casi que a denunciar, que muchos y muchas predicaciones se están volviendo partidistas e incendiarias. Yo me escandalicé con lo que me envió un miembro de la comunidad virtual a mi WhatsApp. Era una noticia de un periódico virtual sobre esos dos sacerdotes que literalmente se agarraron a voces, porque hoy, por ejemplo, el X o el Twitter que estaba anterior, pero la red X, a mí no, yo la abrí un día y la cerré, 2, 3 días después la cerré. A mí me parece que es una red de agravios, donde nos insultamos, donde nos sacamos cosas. No tiene que ser ese el camino cristiano. Yo vuelvo e insisto, si el Evangelio no nos une, si el Evangelio no nos lleva a una libertad para poder decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto es, esto no es, entonces, mire, aquí me dicen, Verónica Ramos me dice, lo mismo está pasando en México, padre. Lucha de clases sociales, de izquierda contra derecha, en mi propia familia, mis hermanos, los que están de acuerdo con la derecha discuten, se distancian de mis hermanos, que están a favor de la izquierda. Es muy triste esto. Eso está pasando en Colombia, está pasando en Latinoamérica. Y nosotros, cuando yo hablo de justicia social, es porque, mire, Pablo VI, en un discurso en África, creo, Pablo VI es ese santo que yo quiero muchísimo de nuestro tiempo, el tiempo contemporáneo. Yo no nací en tiempo de Pablo VI, pero sí he leído sobre Pablo VI. Me parece que es el papa misionero, me parece que es el papa de la evangelización, me parece que es un papa santo, de verdad santo. Él decía que el mundo era tan maravilloso que había riqueza para todos, pero que estaba agrupada en pocas manos. Lo dijo Pablo VI. Pero ello no indica que haya una lucha de clases, no la podemos aprobar. Pero sí tenemos que decir que hoy el poder económico está manipulando tanto para que los pobres se enfrenten entre ellos y ellos sean más ricos cada día. Yo insisto, ¿por qué no se da dignidad al trabajo y se paga lo justo a los trabajadores? ¿Por qué? Y están haciendo esa lucha de no. Porque si yo pago lo justo, no voy a tener los mismos ingresos, las mismas ganancias, porque en el negocio ganan unos pocos y los otros son exprimidos en el trabajo. Dígame, ¿eso es evangélico? Si eso es evangélico, defendámoslo. Pero si hoy el evangelio me dice que yo como patrón puedo tener unas ganancias por la empresa, por el trabajo, pero que también esas ganancias que me enriquecen, que me dan una mejora en la vida, el trabajador tiene derecho a mejorar también su calidad de vida y que él también puede tener ganancias. Eso es evangélico. Y eso lo están sembrando en la mente de muchos, los unos para que luchen contra los ricos y los acaben, y los ricos para que luchen contra los pobres y los expriman cada vez más. Y ninguna de las dos posturas son evangélicas. El equilibrio está en el evangelio, no en el tal centro, no, es en el evangelio. Y por eso insisto, mis hermanos, si ustedes y yo
no soñamos el sueño de Cristo, de un mundo nuevo, de justicia, no estamos haciendo nada. O sea, empaque y vámonos. Esa rezadera, me perdonan la expresión, esa rezadera, ese ir a las iglesias a pedirle a Dios que acabe con estos que son malos, que acabe con estas lacras, o que acabe con aquellos que, aquí en Colombia se dice estos paracos y estos guerrillos y estos... Hombre, todos son hijos de Dios. Todos. Y no es posible que sigamos con la rezadera y no seamos plenamente cristianos. El texto de San Juan, segunda lectura del domingo anterior, decía: hijitos, amemos ya no de palabra, sino de corazón y con obras. El cristianismo no es una doctrina que tranquiliza la conciencia. Marx la llamó el opio del pueblo, lo que adormecía. No es eso. El evangelio, la fe, es eso que hace pensar al ser humano y que le da libertad. A mí el evangelio me da libertad. Y por eso yo puedo decir esto de aquí está mal, esto de allí está mal, esto está bien. Y lo digo con claridad, y lo digo sin pensar que la iglesia me reprenda o que aquel se ponga bravo. No. Lo puedo decir con tranquilidad. Poco me interesa, porque a mí lo que me interesa es qué es evangélico y qué no es evangélico. Y les digo, mis hermanos, Dios mira a Colombia, Dios mira a México, Dios mira a todos los países latinoamericanos, y Dios quiere la unidad, porque Dios es de unidad, Dios es de paz, Dios es de amor. Ahora, yo reitero, los bandoleros, los revoltosos, ¿de dónde salieron? ¿De dónde salieron? ¿Fruto de qué salieron? Entonces, reflexión personal, y ustedes me pueden criticar con todo respeto. Primero, salen de familias cristianas, bueno, cristianas de nombre, que no supimos evangelizar. Son nuestros hijos, son nuestras familias, son nuestros hermanos, que no han experimentado el amor porque los hemos rechazado. Yo insisto mucho, cuando voy por la calle, que me pasa constantemente, porque a veces uno sale de afán y yo me encuentro en la calle a alguien al que yo me le atravieso o que se me atraviesa y me prende a madres y me insulta. Y yo tengo dos opciones: hacer lo mismo y enfrentarlo para que sienta que es que lo insulten a uno, o puedo detenerme a pensar qué lo lleva a él a ser así. Y yo digo, hombre, cuando yo salgo de la parroquia, ya desayuné, ya me tomé un tinto, ya celebré la misa, he experimentado el amor de Dios, experimento el cariño de la gente. Ese muchacho que va ahí en esa moto a toda velocidad, sin desayuno, sin esperanzas, a veces sin trabajo, a veces pensando qué va a hacer de su vida porque no tiene cómo pagar la pieza de donde está durmiendo. Yo digo, pobre hombre, antes. Es que es muy difícil, mis hermanos, yo con el estómago lleno, yo con trabajo, yo con mis necesidades básicas que están arregladas, juzgar a alguien que no ha tenido las mismas oportunidades, juzgar a alguien que la vida le han dado tan duro. Es muy fácil. Pero cuando me pongo los zapatos de él, mire, los jóvenes hoy van a una empresa y les dicen ¿cuál es su experiencia laboral? Joven de 20 años. Y hay empresas que le dicen 3 años de experiencia laboral. Es que el muchacho tenía que haber trabajado desde los 17 años. Pero cuando a los 17 años le dicen, usted es menor de edad, no le podemos dar trabajo, porque no tiene experiencia.
Entonces ese muchacho crece sin experiencia laboral, nunca la va a tener, nadie le va a dar trabajo. Y hoy hay un resentimiento social impresionante. Entonces miren que eso es una sociedad que se ha dañado por dentro y que unos pocos han ayudado a que eso se dañe. Napoleón Bonaparte, un gran emperador, tuvo mucho poder y él tenía una frase que decía: divide y reinarás. Estados Unidos es uno de los países que más producen sectas, religiones. Si no estoy mal es Pensilvania o qué sé yo. Estados Unidos la produce y lo envía a Latinoamérica. Y en la llegada de todas esas sectas han dividido nuestros pueblos. Y un pueblo dividido es fácil de manipular. Eso es una visión que yo tengo. Nuestras clases políticas, los poderosos de nuestros países, el poder económico, político, divide al pueblo con todo esto y entonces hace que el pueblo elija los mismos y siguen los mismos. Y por eso nunca progresamos, porque un pueblo dividido es un pueblo manipulable, porque un pueblo que no lee es un pueblo manipulable. Si nosotros comenzamos a leer el Evangelio, a instruirnos en lo que Dios nos pide, y a leer el periódico, a leer la realidad, a mirar las noticias alternativas, a mirar los noticieros pagados, y comenzamos a mirar todo a la luz del Evangelio, podemos hacer un discernimiento y podemos encontrar los puntos de apoyo y los puntos de unidad. Créanme, como el Padre y yo somos uno, te pido, Padre, que ellos junto a nosotros sean uno. Lo dice Jesús en el Evangelio de San Juan. Dios es un Dios de unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diferentes pero unidos en el amor. Y Dios se ha encarnado para hacer que nosotros entremos en la unidad de Dios. Por tanto, toda división es diabólica. Toda división es contraria al Evangelio y hiere el corazón de Dios. Y todo esfuerzo por pacificarnos, por unirnos, por reconocernos, es la fuerza de Dios. Allí está Dios. Si tú eres instrumento de unidad, tú eres instrumento de Dios. Pero si tú eres instrumento de división, ¿dónde estás? Vivimos una guerra de poderes, dice Maritza. Yo estoy llamándolos a que nos unamos y seamos la fuerza de Dios, que sea capaz de unir, de pacificar, de darle la mano a todos y de poder decirle al otro: mire, tú tienes razón en esto, pero estás equivocado en aquello. Mañana, en las próximas marchas en las que van a estar unos y otros, ustedes van a ver insultos, agravios. ¿Así vamos a cambiar el país? Esa clase política donde escriben en X tantos agravios, ¿va a cambiar el país? Nosotros fuimos gobernados mucho tiempo por la derecha. ¿Cómo tienen el país? Ahora estamos gobernados por la izquierda. ¿Qué ha cambiado? Entonces, ¿ustedes creen que unos u otros van a cambiar esto? ¿No será mejor que lo que cambia el país es que ustedes, yo, ellos aceptemos a Jesús en el corazón y nos reconciliemos interiormente y que pacifiquemos el corazón para no hacernos más daño? Es que la guerra no está afuera, la guerra está aquí dentro de mí, con lo que me han sembrado, con lo que yo mismo he dejado que me siembre. Ah, bueno, pero es que esta persona es violenta, ¿qué hacemos con él? Si tú, cristiano, me dices que hay que acabarlo, yo digo: tú eres una vergüenza de cristiano. Tú no eres cristiano. Le hace falta asumir el Evangelio. Porque cuando nosotros luchemos contra el hermano, vamos
a herir una familia. Entonces ya no voy a luchar contra un hermano, este hermano me estaba persiguiendo, yo lo maté, ahora tengo una familia de 5 persiguiéndome a mí. Cuando esta familia de 5 me maten porque me están cobrando venganza, mis 5 familiares perseguirán a esos otros 5 que mataron a su hijo. Ya tenemos a 10 personas en guerra y allí van a unirse en otros. No, mis hermanos. ¿Saben cuál es el problema? Que Dios no es importante, que lo importante son unas ideas, ideologías que se han metido en nuestra cabeza. Algunos, por allá en el año 60, la década de los 60, 70, salió la teología de la liberación. Algunos la tachan de negativa porque no la han leído. Yo digo, toda teología es liberadora, porque el Evangelio es liberador. El Evangelio es revolucionario, pero entender que revolucionario no significa guerrillero, porque hoy decimos este es revolucionario para decir este es guerrillero. No, revolucionario es aquello que transforma, y la revolución del Señor es la revolución en el amor. El Señor vino a decirnos, mire, todo esto que está vuelto nada puede ser diferente cuando nos amemos de verdad. Esa es la revolución del amor. Entonces toda teología es liberadora. ¿Saben cuál fue el problema de la teología de liberación? Que pasó de ser teología a ser ideología. Y cuando se hizo ideología, entonces comenzaron a leer el Evangelio a la luz de la realidad. Y resulta que el derecho es leer la realidad a la luz del Evangelio. Todo lo contrario. Dios es el único que puede cambiarnos. ¿Y sabe cuándo nos cambia? Cuando yo asumo el Evangelio, cuando yo comienzo a pensar distinto, cuando yo no me presto para dividir, cuando yo no hablo de odios, cuando yo no transmito odios. Hace poco yo molesté a alguien porque venía vestido diferente, con un color, y entonces yo a veces hago mis bromas, y entonces esa persona me dijo, Dios me libre, pero había visto a Satanás con lo que yo dije, y yo entendí, es de una postura radical. Y la única postura radical de nosotros es el amor. Hay que ser radicales amando, de palabra no, de verdad. No hay que parecer ser cristianos, hay que ser buenos cristianos. Bueno, de esta manera he podido compartir con ustedes, llamándolos mañana a la oración. Cuando alguien se te acerque a sembrar ideas de división, de odio, porque es de derecha o de izquierda o disque de centro, y cuando te pregunten, ¿tú qué eres? Si eres de derecha o de izquierda, si asumes el Evangelio, puedes decir que tú eres cristiano. No eres de derecha ni de izquierda, eres cristiano. Como cuando me preguntan a mí, padre, ¿y usted qué signo del zodiaco eres? Y yo digo, pues yo soy cristiano, yo no soy ni Piscis, ni soy Sagitario, porque yo no creo en esa vaina. Yo soy cristiano porque a mí me marcó Cristo en el bautismo, porque soy hijo de Dios, porque Dios cuida de mí. Padre, ¿usted es de derecha o de izquierda? No, yo soy cristiano. Si una persona de izquierda trae ideas cristianas, yo lo apoyo. Si una persona de derecha trae ideas cristianas, yo lo apoyo. Si una persona de derecha trae ideas que dañan, yo lo reprendo y le digo que no es así. Y si uno de izquierda viene con ideas contrarias al Evangelio, lo reprendo y le digo que no es así. ¿El padre Aldemar qué es? ¿Derecha o izquierda? Cristiano. ¿Y usted qué es? De eso se trata. Allí hacemos la diferencia. Ya cuando me encuentro con hermanos sacerdotes que me hablan mal del gobierno, que me hablan mal y me hablan de comunismo, yo a veces me río y digo, este pobre no ha leído. Este pobre está con un lavado de cerebro terrible. ¿Y cuánto daño estará haciendo? Cuando hay alguien
que pone postura de izquierda y defiende a capa y espada. Digo, ay hombre, debiera todas esas fuerzas usarlas para defender el Evangelio. Somos cristianos, somos evangélicos, no somos de derecha y de izquierda, no somos de violencia, somos pacificadores, creemos en la fuerza del amor. Solamente el amor puede transformarnos, el amor que viene de Dios y que me lleva a abrazar a mi hermano aunque piense diferente. Esta charla, catequesis, yo sé que puede tocar callos, pero si no me entendieron, repítanla y queda grabada. Me pueden escribir, me pueden preguntar, pero créanme que la hago con un profundo sentimiento cristiano, de amor por la iglesia, de amor por mis hermanos sacerdotes, de amor por Colombia. Y vuelvo y les digo, todos, sacerdotes y laicos, seamos instrumento de esperanza. Cuando todo el mundo esté diciendo que esto es el acabose, que esto se dañó, que nosotros podamos decir, Dios ha venido a salvarnos. Dios ha venido a traernos la solución a los problemas, porque nos ha dicho que el Padre Dios nos ama y que todos somos sus hijos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Allí me dice, Padre, creo que nuestros comportamientos sociales, que ofendemos al otro, es porque hemos sacado a Dios de nuestro corazón y esto nos lleva a perder la humanidad. Totalmente de acuerdo. Muchas veces estamos en la iglesia, rezamos mucho, pero Dios está lejos de estar en el corazón. Que el Señor les bendiga, les guarde, les proteja, que bendiga a Colombia el día de mañana, que nos proteja y que ayude el Señor a que no haya violencia, que no haya agresión física, verbal, a que no salgamos heridos, que no salgamos lastimados. Que el Señor bendiga a Colombia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que bendiga también a México, que nos están escuchando en este día, y que bendiga a Latinoamérica. Buenas noches.